Bueno, muy bien. A José Luis Espert se suman entonces está Patricia Vázquez, que ustedes la conocen, es diputada nacional del PRO. Está Agustín Monteverde, es economista, es candidato a senador por La Libertad Avanza. ¿Está bien decir próximo a Milei? Efectivamente, sí. ¿Lo estamos escuchando bien a Agustín? Sí. A ver, Agustín. Sí, absolutamente. Lo conozco hace muchos años. ¿Cuándo lo viste por última vez, por ejemplo? Es interesante vamos a escuchar a alguien, saber la proximidad o no. Unos días atrás. Bien. Hace 3 días, o 4. Bueno, ahí tienen un poco para conocer al interlocutor. Está Alejandro Katz, que es ensayista y también es candidato por Movimiento Ciudadano en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente. ¿Y cómo fue que te decidiste decir, bueno, es la primera vez como candidato? Primera vez, por supuesto. Como sabés, desde hace muchos años observo y analizo la escena política y social argentina. Desde hace muchos años expreso una fuerte insatisfacción con las opciones que han estado disponibles. Tengo críticas muy fuertes al pasado y al presente, y tengo críticas muy fuertes a la dinámica de la clase política y de las élites en Argentina, y creo que, como dice el refrán, en el pecado está la penitencia. Después de tantos años de protestar, creo que llegó el momento de bajar la reunión de consorcio. Hay que bajar la reunión de consorcio. Sí, creo que se puede contribuir a la agenda con algunos temas, con un estilo, hay algo para decir en Argentina que no se está diciendo. Bien, y está Claudio Fantini, que es analista internacional. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué significa lo que pasó hoy en la reunión de Milei-Trump, el apoyo? Danos una impresión y qué crees vos si la historia jugara en función de lo que hizo Estados Unidos por otros países, ¿qué podría repetirse o no de ese apoyo? Bueno, yo creo que lo que se ha visto en estos días y también en estas horas, incluida la reunión entre el presidente argentino y el presidente norteamericano, es un muy claro y muy contundente respaldo, apoyo de Donald Trump, de la administración Trump, al gobierno que encabeza Javier Milei, incluso a él en persona. Tanto con la medida, con la decisión de que el Tesoro brinde un apoyo económico, como con los términos que expresaron tanto Bessent, el titular del Tesoro, como el propio Donald Trump respecto a Milei, a su gobierno, a la decisión total y convencida de ayudarlo, ¿no? Que después eso sea positivo para el país dependerá de muchas cosas, entre otras, bueno, lo que haga el gobierno de Milei con ese apoyo, cómo lo implementa y cómo lo convierte en beneficioso para encontrar el crecimiento sostenido de la economía. Bien, lo que sí. Creo que hay que tener en cuenta, Diego, respecto a los apoyos anteriores que se han hecho a través del Tesoro norteamericano, por ejemplo, los desembolsos a México en el 1982, lo hizo Ronald Reagan cuando tuvo una crisis de deuda muy fuerte México, era todavía los tiempos del PRI, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional. Luego, en 1995, ya fue Clinton con la crisis del tequila, el efecto tequila. Después, en el caso de Brasil, en la década del 90, sobre finales, que hubo 2 desembolsos del Tesoro, también Bill Clinton fue quien los implementó. A Uruguay ya en el comienzo de este siglo en marcha, fue George Bush hijo, ¿no? George Walker Bush, quien le dio una mini ayuda económica, que era lo que necesitaba en ese momento Uruguay. Yo creo que la primer diferencia evidente a tener en cuenta es que no es lo mismo Donald Trump que Bush hijo, que Ronald Reagan, que Bill Clinton. Casi diría, no es lo mismo Donald Trump que todos los presidentes anteriores.
de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Me preguntas, Diego. Y porque Donald Trump se muestra totalmente diferente a sus antecesores y porque, por ejemplo, ha tenido o ha tomado posiciones que fueron bastante hasta inquietantes, si se quiere. Por ejemplo, cobrarle a Ucrania la ayuda, la asistencia militar en con las tierras armamentos y en especiales. municiones que se le dio, claro, con las tierras raras, el hecho mismo de Innegable. cobrar lo que había sido Sí. una ayuda como país miembro de la OTAN, cuando la OTAN misma estaba viendo la invasión a Ucrania como una guerra de interés de la OTAN, Claudio. como un riesgo mismo que tiene que prevenir la OTAN, ¿no es Sí. cierto? Entonces, frente a eso uno dice, no es lo mismo que los presidentes anteriores. Los presidentes anteriores no hubo condicionamientos raros. Bueno, yo te propongo ¿no? algo. Pero cosas raras las tiene Trump. Yo Sí. voy a pasear por la mesa y en un ratito vuelvo a vos y me decís qué se te ocurre que podría hacer o pedir, qué podría haber en este intercambio con Estados Unidos. Estados Unidos ayuda a cambio de algo, no sé, me decís en un ratito. Patricia, ¿cómo ves esto? Bueno, veo lo que vengo diciendo de hace unos cuantos días. Hay una actitud destituyente enorme de parte de la oposición. Estas son buenas noticias para la Argentina. Pero el kirchnerismo, para ellos, nunca es bueno para lo que es bueno para la Argentina. Ellos o gobiernan o destruyen. Entonces, fíjate que tenemos una buena noticia porque evidentemente tenemos un presidente que generó las bases para que haya confianza internacional y que él pueda ir al extranjero con la confianza de que se acabó esto del default por hábito, por costumbre, que somos un país en serio y que estamos en la vía correcta, que este es el apoyo que necesita la Argentina, no Javier Milei, y por eso realmente están desesperados, porque justamente la Argentina tiene una buena noticia. La mala noticia para la Argentina es que suba el riesgo país, es que suba el dólar, bien. es la inestabilidad. Esta es una buena noticia para todos los argentinos. Agustín, algo en el tuit del secretario del Tesoro habla de estabilización, que van a apoyar la estabilización. Lo bueno es que la van a apoyar, lo malo es que está hablando de que hay algo que no está estable. ¿Qué es lo que no estaba De estable? ninguna manera, no lo vería nunca así. Bueno, lo dijo, perdón. Está ahí el tuit, ¿eh? El programa de estabilización argentino es materia de estudio hoy en todas las universidades del mundo. ¿Sí? En universidad es hoy un caso de estudio. Es por lejos, es el programa más exitoso que se haya conocido. Además, más radical que ha habido. Se ha logrado, no solamente, tengamos en cuenta lo siguiente, no solamente se salió del abismo de la hiperinflación, que estamos a medio minuto, no solamente se desactivaron 12,5 de bombas nucleares que había dejado armada la administración anterior para que estallaran a días que asumía la nueva, sino que se redujo la pobreza, se bajó la inflación notablemente, obviamente, pero en un programa de estabilización con un ajuste fenomenal, la economía venía creciendo, y esto es un dato estadístico, no es sensación, no es la encuestita de fulano, de sutano, no, dato estadístico. La economía venía creciendo al 7,6% hasta hace poco tiempo. Pero se estancó, ¿no? Y se estancó producto de que el desconcierto que se le inyectó a la sociedad, primero, la ansiedad, las tensiones, el ver un Congreso que se especializó en impulsar cuanta ley desquiciada hubiera sin prever los recursos a tal fin y demás, bueno, fueron generando un clima en donde para asegurar la estabilidad conseguida había que asegurarlo por la única vía realmente que hay, que es la de retirar pesos de circulación, y por lo tanto, bueno, era cantado que sobrevenía... A ver, sí. Pero Agustín, parate, el gobierno, usted deposita todos los problemas del gobierno en la oposición.
el gobierno entonces es francamente débil entre la oposición, no tiene responsabilidades en relación a mal manejo de algunas variables del plan económico, aquí- por ejemplo, la falta de acumulación de reservas. No, aquí el problema no fue para el gobierno, el problema ha sido que se deterioró el clima económico en perjuicio de la gente. Los argentinos ¿Qué han hecho responsabilidad tiene el gobierno en ese los deterioro? argentinos han hecho un esfuerzo formidable durante 1 año y 10 meses ¿Hizo todo bien el gobierno, Agustín? para llevar a cabo este programa de estabilización y lograr una Argentina más Agustín, ordenada. Agustín, ¿no hay una autocrítica de nada? La salida de las leyes... ¿Termino a preguntar o no les interesa que termine Sí, pero te preguntó eso Luciana, por eso. ¿Cuál es la autocrítica? O sea, me hacen una pregunta, yo termino la respuesta. Sí, sí, adelante, Entonces, acá el perjudicado ha sido la población. Aquí lo que se está pagando es, con menor actividad económica, con el crédito que se había recuperado otra vez, tiende a paralizarse, lógicamente. Y bueno, justamente un gobierno que ha estado tratando de mantener la estabilidad porque a toda costa mantener tranquilos los precios. Y creo que en eso ha sido muy exitoso. Bien, creo que tengo un último momento. Tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. Allí está Julieta Bismara, desde la rotonda de La Tablada. Estamos en La Matanza, te escuchamos. Diego, buenas noches. Y sí, estamos en estos momentos en La Tablada, en la rotonda, aquí sobre la avenida Crovara. Pero bueno, la noticia de último momento es que en este momento se están llevando adelante allanamientos en el marco de la búsqueda de estas tres chicas en el barrio de Florencio Varela. La policía encontró manchas de sangre en un descampado y por eso es que la policía científica y el fiscal están llegando al lugar en estos momentos. Recordemos, hay 2 jóvenes de 20 años y una de 15 que están siendo buscadas intensamente desde el viernes. El viernes por la noche se las vio por última vez justamente en esta rotonda, en esta estación de servicio. Estuvo la familia aquí hasta hace un ratito y desde el viernes que las están buscando. El sábado hicieron la denuncia y desde ayer que se encuentran en esta rotonda reclamando y exigiendo que la búsqueda no pare. Brenda y Morena tienen 20 años, Lara tiene 15. Hay distintas hipótesis alrededor de lo que les podría haber pasado, pero lo ¿Cuáles cierto son? es que la mamá, las 3 mamás... Sí, bueno, hay una hipótesis, se habla de una camioneta blanca que las habría levantado en esta esquina, pero después dijeron que eso en realidad no era así. La mamá dijo que no identificaron en las cámaras que se trataba de las chicas. Hay otra teoría que dice que ellas estaban yendo a un bar en Flores y que podrían estar yendo a trabajar. Se hablaba de que una amiga de Lara dijo que ella practicaba la prostitución y que había un hombre que le iba a pagar $300 si ella pasaba 3 días con este hombre. Lo cierto es que por Juli, ahora son todas hipótesis y la familia no sabe nada todavía de dónde están las chicas. Juli, Sí. acá Gonza, te pregunto porque digo, entre La Matanza y Florencio Varela no son 2 lugares limítrofes, hay una distancia muy grande. ¿Se especula cuál es la hipótesis al respecto de lo que es la diferencia, digamos, geográfica entre un lugar y otro? No, eso no está claro, pero ¿por qué Florencio Varela? Es porque el celular de Lara, de una de las chicas, la última conexión figuraba justamente en Florencio Varela a las 2 de la mañana aproximadamente del sábado. ¿Pero se sabe qué hacían ahí, por ejemplo? El último momento en el que... No se sabe. Y lo que sí, que les decía, los allanamientos se están llevando adelante ahora. Y hace instantes las 3 mamás que estaban acá se fueron en un patrullero, no aclararon a dónde se iban, se fueron muy rápido. Así que bueno, tenemos quizá la idea de que podrían estar yendo hacia allá. Durante todo el día ellas nos decían, me tuvieron de acá para allá yendo a ver distintas pruebas, a ver distintas imágenes. A una de las mamás, de hecho, nos comentaban que hasta le hicieron ir a reconocer un cuerpo para ver si se trataba de su hija. Se habla de que la investigación quizá no está siendo de la manera más prolija. Ellas, recordemos, se las vio por última vez el viernes a la noche, van a denunciar el sábado a la tarde, pero la búsqueda intensa comienza recién hoy martes. Entonces, por eso era el reclamo de los vecinos y por eso aquí La Tablada es un barrio completamente convulsionado. Se cuesta mucho llegar a esta rotonda porque los vecinos con este reclamo están realmente tomando la situación. Hace un ratito
bueno, rompieron algunos de los carteles, vemos acá cómo estuvieron quemando neumáticos más temprano, porque bueno, el reclamo es que no dejen de buscar y que busquen en serio a estas 3 chicas que desde el viernes no aparecen. A ver, Julieta, en cualquier momento vuelvo a vos. José Luis, vos sos primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de lo que podría ser otro caso de inseguridad. En principio hay 3 chicas desaparecidas, con varias hipótesis allí en el medio. Retomemos el tema de la seguridad en la provincia en general, ¿no? Sí. Bueno, a ver, si vos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este caso Axel Kicillof, has tomado la decisión estratégica de abrazar la teoría zafaroniana vinculado con el abolicionismo de la pena, donde el delincuente que ande pancho por su casa y la gente que se arregle como sea, con candados, cerradura, rejas si es necesario, obviamente va a ser un baño de sangre inocentes. Acá hay una decisión política que ocurra esto. Cuando vos abrazás una idea abolicionista de la pena, obviamente la consecuencia es esta. Esto ocurre porque hay una decisión de que ocurra. No es que ocurre porque a pesar de, ocurre porque hay una causalidad entre pagar miserias a los policías, que no haya comisarías como tiene que haber en un lugar de las letrinas que son donde trabajan los policías, chaleco antibala vencido, móviles policiales que se destartalan y encima un código de procedimiento penal que permite este tipo de cosas. A ver, vos hoy, para rendir el examen y aprobarlo, la condición necesaria para entrar a la justicia en la provincia de Buenos Aires, ser fiscal o juez, tenés que conocer la biblioteca de Zaffaroni. Si no, no lo probás. Pero porque lo decís literalmente es así. Pero literalmente te lo digo, literalmente. ¿Te toman Zaffaroni? No, te toman Zaffaroni. La biblioteca, dije Está bien, pero tenés que saber la biblioteca de Zaffaroni, no es que te toma el examen Zaffaroni. Tenés que saber no está claro lo que te es una doctrina abolicionista de la pena. Obviamente vas a tener esto, vas a tener a la provincia, como ocurre hoy, es un baño de sangre inocente, sí. Alejandro, una mirada sobre esto, digamos, hay agenda económica, es un tema, agenda de seguridad, hay 2, 3 temas que básicamente van compitiendo en el podio del interés y la preocupación. Sí, Diego, es muy difícil. Yo podría tratar de oponerme a cada una de las afirmaciones que se hicieron hasta ahora. Claramente, yo no voy a decir que estoy en las antípodas, estoy en un lugar muy diferente de los discursos que venimos escuchando. Creo que hay un deterioro de la conversación pública inmenso y que ese deterioro tiene que ver en buena medida con que el principal argumento es la existencia de alguien que es peor que uno. Entonces vos vas a un canal competidor y escuchás kirchneristas hablando mal de los mileístas y diciendo que, y venís acá y escuchás a los mileístas hablando mal de los kirchneristas, y uno dice, hay algo empantanado en eso, ¿no? Hay como algo que es un barro en el que nada se mueve. El que ocasionalmente tiene el poder lo utiliza en contra del otro, eso luego se invierte. Marcelo Diamant hace muchos años habló del péndulo argentino, Portantiero hace más años habló de empate hegemónico, digo, se ha analizado mucho esto. La pregunta es, ¿cómo establecemos una conversación en la que podemos hablar no de lo peor que es el otro, como única causa de todos los males además? Porque si el otro es la única causa de todos los males, la única solución es su exterminio. Pero Alejandro, en esta pregunta concreta del tema de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, un intelectual que propone otro tipo de conversación, ¿cómo salta por encima de ese laberinto que vos planteás y plantea una respuesta concreta? Luciana, ¿Cuál plantea sería? una respuesta concreta. Creo que hay que tener una perspectiva holística que no ponga el eje ni en la policía, ni en la prisión, ni en los problemas sociales. Creo que hay que integrar una capacidad policial elevada. Cuando se confunde capacidad policial con darle una pistola a Chocobar, que había hecho 3 meses de curso de policía y se lo arma, y mata a alguien por impericia y por ignorancia, no estamos encontrando una buena solución. Quiero decir, las buenas soluciones no se dirimen con dogmas ni con eslogans, no se dirimen con bala se dirimen con razonamientos. Hay que escuchar. La policía necesita más equipamiento, más capacitación. El Poder Judicial necesita más autonomía y más capacidad para resolver casos de diversa complejidad. Pero hay que sacar el narco de las villas. Y todos sabemos que en los últimos meses el narco no ha hecho más que crecer en las villas
porque la situación de desempleo y de pobreza lo alimenta. Entonces, hay una mirada holística sobre las cosas. Si la mirada es dogmática, nada se soluciona. La única respuesta a lo dogmático es la exclusión del adversario, no hay otra. Perdón, con todo respeto te lo digo, obviamente yo no comparto en ese sentido dos cosas. Para mí la mirada indispensable es la pragmática, porque voy a los resultados. Y vivo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y yo veo las zonas liberadas, el narco avanzando cada día, los chicos cooptados por la droga permanentemente, porque hay una política pública que los ignora o que es parte de la complicidad del sistema. Entonces, también respecto a lo que decías del pasado y de estar discutiendo entre... Mirá, yo te digo una cosa, creo que de donde venimos y la historia que tenemos, no nos queda otra que ponernos de la otra vereda. Yo estoy de la otra vereda de la corrupción. Estoy de la otra vereda de liberar las zonas del narcotráfico. ¿Estás suponiendo que yo no? ¿A qué viene esa aclaración? A que hablábamos... Yo sí, quiere decir vos no. El que vos decís que estás hablando del oponente y yo te estoy hablando del futuro. En realidad no estoy hablando del pasado. Yo no estoy diciendo que todo lo que nosotros queremos depende del kirchnerismo. Estoy diciendo que venimos del kirchnerismo. Pero Patricia, perdóname que... De ahí salimos un poquito mejor. Espera, Oiga, Alejandro, dale. No, yo lo que digo, Diego, es muy simple. Si una interpretación de la realidad parte del otro y no de uno, entonces empieza con un sesgo muy importante. Casi 2 años de gobierno y la conducta ludopática de Caputo se compensa con dinero que trae el tío rico y le dice, para no entrar en una crisis peor, te doy plata. Y no podemos hablar de eso, porque si hablamos de eso somos kirchneristas abominables que ponemos la maquinita y que... Digo, hay que empezar por hablar de uno, decir, ¿qué es lo que está funcionando mal? No qué es lo que el otro hizo mal y yo trato de salvar. Porque la escena política argentina es la evidencia de que todos hacen las cosas mal. Ahora, no de que alguien hace las cosas mal, todos hacen las cosas mal. Montero. Ahora, es curioso lo que él habla de que no se puede partir hablando del otro. Ahora, todo su discurso lo hace hablando del otro, así que realmente todavía no comprendo bien cuál es... ¿Puedo ayudarlo a comprender? ¿Puedo ayudarlo a comprender? ¿Puedo ayudarlo a comprender? Yo dije, toda su presentación una perspectiva holística. se basó hablando de lo No, yo dije lo que necesitamos es una perspectiva holística. Eso no lo comprendo. Una Ahora, perspectiva integradora, para terminar, una perspectiva... Ya terminó muchas veces. Se habla... No, yo no ni siquiera referí al kirchnerismo. El kirchnerismo habla solo, como bien señalaba Patricia. El kirchnerismo habla solo por sus hechos. No se necesita hablar del kirchnerismo. Lo tienen ahí, a la vista. Ahí tienen la matanza, tienen la hiperinflación. Está a la vista. No hay nada que estar ocultando. El golpismo está ahí a la vista. No hay nada que estar... así que no Ahora sé, puedo dar un dato objetivo, un dato objetivo para salir un poco del debate partidista. El Consejo de la Magistratura, José, hay que ser honestos con la verdad, está compuesto por integrantes de todos los partidos políticos, que junto con el Colegio de Abogados son los que toman el examen para los que después se convierten en magistrados. Lo que hace el Poder Ejecutivo es enviar las ternas, digamos. Hay una corresponsabilidad también un poco del sistema, más allá de Kicillof y del peronismo de la provincia. Pero parte de la razón la tengo. ¿Sí? ¿Es parte del problema? ¿Estamos limitando al Poder Judicial? No, a ver, es una política pública y el Poder Judicial forma parte de esa política pública. Bien, ahora vuelvo con ustedes, José Luis. Fíjate vos las cosas, la dinámica de los acontecimientos. Hay 3 chicas que no aparecen en la matanza. Sí. Hoy ocurrió un hecho de ayuda muy inusual, muy atípico, y que fue en el momento justo para el gobierno que venía de unas ruedas, de una dinámica de pérdida de control de las reservas, básicamente. Entonces, yo te quiero detener en esto, es decir, cuáles son las propuestas concretas con el tema de inseguridad. Después volvemos a el tema del día, que es Trump y Milei. Bueno, el tema de inseguridad, estamos hablando de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. La provincia de Buenos Aires es gobernada por Kicillof en su segundo mandato.
La provincia de Buenos Aires ha terminado siendo un baño de sangre inocente. Sin duda hay algo que cambiar, hay algo que no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Es que para el delincuente, en lugar de la puerta giratoria, es la aplicación de la ley, que es cárcel, y después será bala taser, bala de goma, bala pimienta o bala en serio. Pero no es la puerta giratoria. Entonces acá se requiere de un cambio conceptual, profundo, general, básico, esencial. A la policía no podés demonizarla cuando pone orden, como ocurre en la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos a la policía tenés que darle móviles que no se destartalan, tenés que enseñarles, a diferencia de lo que ocurre hoy, a que si usa su arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente no va a terminar empalado. La política se tiene que poner a favor del que pone orden, no en contra del que pone orden y apaña al delincuente. ¿Va a cambiar la campaña? En la provincia perdieron por 13 puntos. 13 puntos. ¿Qué va a Casi cambiar? 14. ¿Qué te parece que hay que cambiar, si es que te parece que hay que cambiar, Sí. en la campaña en este mes? Falta un mes, suponete, 32 días, 33. Bueno, ¿qué las cambiaría? cosas que van a ocurrir en la campaña en estos 30 días que quedan tienen que ver en parte con la autocrítica que nosotros hemos hecho de por qué perdimos la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. La autocrítica es, fuimos soberbios, creyendo que solamente terminando con lo que iba a ser una hiperinflación, con lo que iba a ser un default de los depósitos, con lo que iba a ser un default de la deuda, 3 megacrisis que se avecinaban a fines del 2023, alcanzaba. No es así. Tendríamos que haber hecho mucho más énfasis en lo que significaba lo que se logró evitar. Tendríamos que haber sido, y vamos a hacerlo, muchísimo más empáticos con la gente que le está pasando mal, porque por lógica hay una etapa durante la cual los programas donde se hacen las correcciones que estamos haciendo nosotros, hay una etapa donde se la pasa mal. Yo no tengo la menor duda que con este programa, si Argentina lo repite ad infinitum, va a terminar siendo un país próspero. Pero se pasan por situaciones como esta complicadas para la gente. Lo que tenemos que hacerle entender a la gente que vea que ese esfuerzo es parte de lo que se necesita para seguir construyendo el cruce del río hacia un lugar muchísimo más razonable. Que el esfuerzo que se está haciendo vale la pena. Parte de la autocrítica ha sido, creo que nos metimos inadecuadamente en algunas áreas de la política. Así que sin duda que ha habido ¿A qué te autocrítica. referís? Particularmente en algunas provincias. No se hicieron los acuerdos que debería haberse. Salta, acuerdo. Tucumán. Yo creo que Que le metieron listas propias, te sí, referís. pero la autocrítica tiene que servir No, pero si la estás para hacer un diciendo. planteo. La autocrítica tiene que ser para hacer un planteo en estos sentidos. O sea, el esfuerzo vale la pena. No es que no vale la pena el esfuerzo. No vamos a pasar después de 100 años de populismo y de autodestrucción, de autodestrucción, al paraíso sin anestesia. Con el va a haber diario una del etapa, lunes, va a haber sí. una etapa donde va a haber que hacer esfuerzo. Con el diario del lunes, porque hoy vimos que hay un decreto donde hay disponibles, ayúdame Gonza, creo que hay 121.000 millones de pesos que Exacto. por decreto van desde el 1 de octubre a discapacidad para aumentar el nomenclador. Esta es Exactamente. una noticia. Sí, señor. Esta es una noticia. Pero a la vez hay una ley que el gobierno quiso vetar, la ley de discapacidad, que la van a promulgar, pero no la van... No, ya está está promulgado. Bueno, está bien, pero ahora está reglamentada. bien, pero está pisada esa ley. Va a salir por decreto el aumento a discapacidad. La pregunta es, con el diario del lunes, ¿debió haber no vetado la ley de discapacidad, el Garraham, haber cotizado esas batallas de otra manera, perder para ganar? Diario del lunes. No, diario del lunes están muy bien los vetos. Por 2 razones. Primero, que nosotros no vamos a permitir que detrás de causas nobles se intente dinamitar la columna vertebral del programa económico, que es el déficit cero. O sea, que un Estado no gaste más de lo que recauda. Argentina, si terminó siendo una villa miseria, es como consecuencia, en parte, de muchas cosas, pero en parte de no respetar algo que es elemental, la ley de gravedad, que el Estado no puede gastar permanentemente, como ocurrió en Argentina, más de lo que recauda. Pero una cosa es una Entonces, el pensión por déficit cero- discapacidad trucha Espera. y otra cosa es un transportista Espera. de discapacidad. Déjame terminar, yo voy a ir a lo tuyo. Entonces, nosotros no vamos a permitir nunca que se quiebre la ley de gravedad, porque por culpa de quebrarla somos una villa miseria. Entonces, no quebremos más la ley de gravedad. No me vengan con causas nobles, con aumento del gasto público por ley sin financiamiento, porque eso es violentar la ley de gravedad, que eso no ha hecho una villa miseria. Ahora, la segunda razón del veto no es solo el tema de, detrás de causas nobles, dinamitar
la nave insignia del programa económico, que es la nave insignia para la sociedad, que el Estado no gaste más lo que recauda, sino todos los aumentos de gasto público o todo el gasto público. Hay un solo lugar para discutirlo, que es la ley de presupuesto, que justamente mañana comienzan las discusiones en el Congreso. pero- Entonces, no me vengan pero con aumento de gasto apareció hace 10 público. minutos la No propuesta me del vengan con presupuesto. aumento de gasto público por afuera del presupuesto. Discutamos los gastos públicos dentro del presupuesto. O sea, normalicemos la normalidad, no normalicemos la anormalidad. Sobre las pensiones por discapacidad. Había 80.000 pensiones por discapacidad. Sí, pasaron en a 2002 1.300.000. Entonces, por lo menos la mitad son truchas. Pero no, Admitimos que la mitad no son se truchas. tardó mucho en Ahora, auditar eso. ¿Cómo? No se tardó Pero mucho. por supuesto que sí. Por eso el Andis ha sido intervenido, por eso se está haciendo una auditoría, pero por supuesto que sí. Porque ahí Eso están forma pagando parte de las justos por autocríticas. pecadores. Hay Sin duda. el No, pero ecosistema mirá, de la discapacidad, de gente... Guarda que Guarda, en ¿por esto de qué? pagar justo por pecadores, Diego, hay mucha mala leche. Yo te aseguro que hay tipos hoy, dentro de la parte funcional del Andis, que te meten a un discapacitado que merece la pensión, dentro de las bajas que se van a dar, bien dadas, y terminan pagando justo por pecadores. Eso está Repetime, ocurriendo. ¿hay alguien de Andis que... No, te digo, Pará, eso pero lo hace... ocurre, eso ocurre. ¿Qué? Exactamente, Justamente ¿qué? para desacreditar la política. Que lo meten de a sacar- propósito. de saca- sí, claro. Ah, mira, Sí, entendí. claro. Alguien de Andis con mala fe, que no responde a las ideas del gobierno, duda. a propósito para desacreditar. Eso es parte de la política. ¿Esto lo de tienen desacreditar. comprobado? Por supuesto que sí, obvio que sí. No me diga quién Ah, fue, yo no entonces sé habrá quién que fue. rechequearlo. Pero por supuesto que digo, sí. pero después está todo el nomenclador de toda la gente, Sí. operadores terapéuticos, transportistas, Sí. todo el valor hora y el valor de viaje. Está atrasado todo eso, pero por supuesto que está atrasado. Y todo se va... Mirá, en el presupuesto 2026, que comienza a discutirse mañana, las prestaciones tienen un aumento como mínimo del 10% por encima de la inflación. Entonces, estamos dando de a poco lo que corresponde dar o lo que creo que hay que dar, pero por supuesto que sí. Ahora, dentro de la armonía presupuestaria, discutir un presupuesto con déficit cero. ¿Para qué el déficit cero? No por una epifanía que nos agarró de pronto, sino por el déficit cero es central para que no haya inflación, es central para que la José pobreza no Luis, siga quiero aumentando. aprovecharte. Y hay preguntas de Luciana, de Sí, con Gonza. gusto. Breve y... ¿Qué es lo que no estaba funcionando con la acumulación de reservas que Argentina necesitó esta buenísima ayuda de Donald Trump? ¿Qué es eso de la macro que no estaba del todo encajado? No, yo no creo que habría ningún problema con la acumulación de reservas. ¿Cómo? Sí lo que ocurrió, no, pero esperá. Sí lo que ocurrió es, particularmente a partir de lo que empezó a hacer el Congreso sancionando leyes de aumento del gasto público sin financiamiento para que haya más déficit y dinamitaron una columna central del gobierno, nuestros errores que en parte nos llevaron a la derrota electoral del 7 de septiembre, más leyes del Congreso que claramente son destituyentes, llevaron a una situación de tensión financiera y para salir de la cual el gobierno tomó la decisión, vamos a garantizar los pagos de deuda del año 2026 tomando deuda del Tesoro Americano, es deuda por deuda. Ya no antes de lo del Congreso, ya no estaba acumulando reservas el gobierno. Pero que no hay ningún problema con la no acumulación de reservas, no pasa por ahí el problema. El problema pasó por un ataque especulativo que tiene su origen en errores propios y una oposición que una parte se ha comportado claramente, como el kirchnerismo, de manera destituyente. ¿No debía haber estado acumulando reservas el gobierno antes? A ver, el gobierno estaba acumulando reservas de acuerdo con el programa con el fondo. ¿Se estaban acumulando las reservas de acuerdo con el programa con el fondo? Sí. Ahora, lo que terminó pasando con el mercado de cambio no tiene que ver con la no acumulación de reservas. Tiene que ver con un ataque especulativo generado por las dudas que el mercado tenía de la sostenibilidad del programa. Bien. Dudas que tienen que ver con errores propios, pero fundamentalmente con una oposición, una parte de la oposición que cuando ve que un programa completamente antitético al de ellos empieza a triunfar. ¿Antitético por qué? Porque nuestro objetivo es que Argentina sea el país más rico del mundo. Y el objetivo del kirchnerismo es que sea la villa miseria más grande del mundo. ¿Para qué? Para que todos seamos zombies y vivamos un plan social. Es simple el programa. Luciana. Una pregunta sobre lo que estabas diciendo, José Luis. El Banco Central no estaba cumpliendo con el acuerdo a fondo en la acumulación de reservas. Fue un tema súper debatido de los últimos meses. Mira, podemos traer los números sobre la mesa
de las violaciones del acuerdo con el fondo en materia de acumulación de reservas, yo no lo veo. El acuerdo se hubiera caído, Luciana, si no hubiéramos estado ocurriendo... el fondo fue corriendo los plazos. A ver, hubo un waiver como consecuencia de no haber cumplido con el objetivo del primer trimestre, sí, lo hubo, y se planteó la rectificación de parte del programa económico a partir del segundo trimestre. Por eso es que la meta se termina acumulando hasta fines de 2027. O sea, el tema era el dólar bajo. Yo celebro que haya bajado porque somos yo no achacaría esto que acaba de ocurrir o al dólar bajo o a la poca acumulación de reservas. Yo creo que esto tiene que ver con un ataque especulativo producto de lo que pasó en la previa. Y en la previa no es la acumulación de reservas, no es el atraso cambiario, que tampoco tengo claro que existe el atraso cambiario no sé. en la previa. Fue un ataque especulativo que creo que fue muy bien conjurado de parte del gobierno, pensando en lo importante que es bajar la tasa de interés para aumentar la producción y aumentar el empleo. Igual quería hacerte, perdón, la pregunta que quería hacerte, José Luis, es, dentro de la autocrítica que planteas, la provincia de Buenos Aires, más que ganar Kicillof, que más o menos mantuvo los votos que obtuvo en 2023, claramente los votantes, sobre todo lo que fue el viejo Juntos por el Cambio, el votante PRO, no acompañó la propuesta libertaria. ¿Cuánto de eso tiene que ver con cierta contundencia verbal de estilo de liderazgo de La Libertad Avanza? Por ejemplo, el lema cárcel o bala. ¿Te arrepentís de eso? ¿Haces autocrítica de eso? Yo aparte no competí el 7 No, de pero septiembre. digo, como clima de liderazgo de La Libertad, de la Libertad compito Avanza. el 26 de octubre. Eso está claro, Yo que estoy no hablando competí el de La 7 de Libertad septiembre, Avanza como compito el identidad. 27 de- Yo creo que eso no tuvo nada que ver, todo lo contrario. El bonaerense valora políticos que queramos que en la Argentina ¿Estás seguro? no haya más un baño de sangre inocente como lo hay. Pero la formulación déjame- cárcel o bala. José, Espera. Me dejan... ¿Cómo les hablarían a esos 20 puntos que no son núcleo duro de Milei, que estaban en el balotaje y se fueron o no fueron a votar quizás? O se fueron a alguna tercera opción Yo creo y que los necesitan. ¿Hay algo de discurso Pero, reformulado? a ver, yo primero que te hablé de las autocríticas que hemos hecho. Sí, y claramente. desde el punto de vista discursivo, yo te diría, lo que hay que decir claramente, estamos en el medio del cruce del río, no aflojemos ahora, porque tiene sentido el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo, que valoramos y agradecemos, para seguir para una Argentina próspera. No hay soluciones diferentes dentro de lo que es el mundo capitalista a la que estamos aplicando nosotros. A ver, nosotros no estamos haciendo nada fuera de lo común para lo que es el mundo civilizado. Estamos haciendo algo fuera de lo común para los desastres que hemos hecho nosotros, pero lo que estamos haciendo ya está probado en el mundo que funciona. Debieron haber tenido alguna alianza, por decirte un ejemplo, en Corrientes con A ver, Valdés no en solo vez de presentar Corrientes, lista sino propia. en otras provincias. Yo parte de las autocríticas te dije que era el tema político, sí. Bien. Parte de la autocrítica fue nuestra soberbia, sí, claramente. Gracias por haber venido. Un placer, buenas noches. Lo valoro realmente. ¿Quién está del otro lado? ¡Aló! Hello, Diego. Bajando un cambio, te jubilo como Jimmy Kimmel. ¿Qué ayuda, Donald? Tengo dinero, armas y ahora el cariño del pueblo argentino que Sí. podrá seguir disfrutando de dólares baratos, menos hasta las elecciones. Voten bien, argenmonos, que no puedo seguir prestándoles plata. Prestá, eternamente. campeón. Prestá, No sean campeón. boludos, tenemos muchas cosas en común con Javier Milei. A mí me pegaron un tiro en la oreja y él no se para de dar tiros en los pies. Me hacen reír los argemonos. Son tan pobres que se conformaron con un posteo mío impreso. Le dije a Scott Bessent, tírale unos mangos a los pibardos bananeros de Argentina. Pibardo. Pero le pedí que saque las cuentas de cuánto nos va a salir joda esta de acá 2027, porque los argemonos son especialistas comiendo billeteras. Sí. Yo me lo hizo Macri, ahora Javier Milei. Sí, sí. Y me tienen de hijo. No creían en el león, ahora compren vaselina, mandriles. Y hasta Me gusta dijo que mucho la metáforas. reelección, dijo la reelección de Reelección. Milei, dirás. de Milei. No vamos a pedir glaciares, tranquilos. Queremos garantías, bonos. ¿Qué pero quiere antes un usted de poco mí, diría dunga, la dunga. Coca Sarli? Dunga, ¿Qué van a dunga. En los 90 tuvieron relaciones carnales con Guido Di Tello. Ahora estamos en la etapa de Pornhub. Pero en el fondo es con un poco de amor. Love.
Van a tener que dejar flotar dólar, aunque aparezca en el riachuelo. Puede terminar con 30 guerras en 7 meses, pero todavía no pude pararlo de Santi Caputo con Karina Millet. Es difícil esa guerra. Hoy la vi a Cari muy bien con el traje de Marge Simpson. Pero a mí me gusta mucho más Lilia Lemoyne. ¿Dónde está Lilia? No Ojalá viajó. algún día me maquille la papada. Lilia Lemoyne. Lilia Lemoyne que maquilla Javier Milei. Muy bien. Bueno, estamos esperando si mañana hay algún anuncio, un bonus track. ¿Se sabe si mañana, si pasado, No, cuándo no sé. tendremos para... No, el no pueblo sé. quiere saber de qué se trata, básicamente. El apoyo va a estar, sin Sí. duda. Y Va a ser importante, pero no sé. no sabe. Bueno, Donald, gracias, ¿eh? En octubre vota León campeón, no te lo pierdas. Bien. Está Claudio Fantini. Quiero preguntarle, no sé si la historia enseña o no enseña en esta ocasión, ¿qué podría proponer Estados Unidos frente a la ayuda? Claudio. Bueno, yo creo, Diego, como lo decía, que estamos frente a un presidente que es diferente a todos los anteriores presidentes de Estados Unidos y eso, bueno, deja un margen, ¿no?, para preguntarse qué va a implicar esta ayuda tan contundente, este respaldo tan fuerte de Donald Trump a Javier Milei. Normalmente este tipo de ayudas, como los ejemplos que he citado, los ha hecho con estados que eran aliados de los Estados Unidos. Estados, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur, que es uno de los países que recibió esas ayudas del Tesoro. En el caso de Trump, por ejemplo, lleva a preguntarse si en esta América Latina, que es un tablero geopolítico muy especial de lo que Trump ha dado prioridad en su estrategia mundial, que es la competencia con China. Bueno, y como en América Latina, China en las últimas décadas ha avanzado mucho, se ha posicionado muy fuertemente en algunos países como Perú, por ejemplo, bueno, de una forma impresionante, y en Argentina tiene una presencia también económica muy fuerte. Bueno, queda la pregunta de si no implicará también Suspender una los swap condición chinos. de ir saliendo de la influencia china. A ver, espera, salir Claudio. de la influencia china. A Pero ver, eso, Diego, sí. no lo vamos a saber, no lo van a anunciar. Eso habrá que ver después con los actos. Esas son cosas que se hablan, pero no van a estar por escrito. Bien, ahora vuelvo a vos. Agustín, ¿qué pensás vos de esta idea? Circuló en un momento que no sería del agrado continuar con los swap chinos, es decir, ir apagando un poco el vínculo del apoyo económico chino. Está mencionado por Bessent la posibilidad concreta. Ha habido un accidente. Un accidente de agua. Se volcó el agua, el nene se volcó el agua. Gonzalo así se volcó el agua. Bien. La posibilidad concreta de un swap, lo menciona concretamente, de compra de monedas también dice, y yo no descartaría también algún tipo de operación contingente. ¿Cómo es una operación contingente? Se toman fondos si es que llegaran a ser necesarios. La verdad es que la Argentina hoy por hoy no los necesita. Esto es así. O sea, Le vamos a decir que no a Donald Tenemos- Trump a la ayuda que quiere aportar si no lo necesita. ¿cómo se va a estar diciendo Pero por que eso no? digo, no sé si no, no, lo estamos necesita. hablando de deuda contingente, justamente. ¿Cómo Estamos- es concretamente el mecanismo? Es- Como resguardo. Claro, como respaldo. Se toma solamente en caso que se necesita. Se acuerda tener una línea, se ha hecho con el Fondo Monetario, se ha hecho con distintas entidades. ¿Por qué no se puede cerrar algo así? Sí, perfectamente. A ver, la economía argentina ha llegado a este punto con los fundamentales sumamente sólidos. Acá lo que ha habido, sí, ha sido realmente una suerte de operación, de inquietud. Pero perdóname, Agustín, el propio José Luis Espert está reconociendo que el acomodamiento de la macroeconomía produce efectos de privación en una parte de la población y que van a contar
que el esfuerzo vale la pena. Lo acaba de decir en ese sillón experto. No, de esto estamos hablando de todo el programa de año y 10 meses, por supuesto. Claro. Lo dije yo también al comienzo. La población hizo un enorme esfuerzo. Realmente ha habido un progreso también notable. Estamos muy cerca de pasar un punto en el cual ya estamos viendo realmente, ya él creo que usó que estaban cruzando el Hay río. sectores que estamos van viendo mejor. la orilla del otro lado, donde estamos para comenzar. Con un programa de estabilización se creció el 7,6%. Una tasa china, lo hubieran llamado en cualquier otro momento histórico, porque era así, tasa china. A eso se le llamaba. Y imagínense lo que puede venir cuando entremos en el programa de crecimiento, que es lo que viene para la siguiente etapa. Y realmente lo que uno estuvo viviendo en estas semanas fue todo un estado de ansiedad, de incertidumbre generada, pero que en realidad era puro humo. Tan puro humo era que vino, sopló el señor del norte y ya se despejó. Pero el humo son 13 puntos en la previa de la provincia de Buenos Aires. Ese es otro tema. ¿Cómo ¿Estamos hablando de economía o estamos hablando de Estamos hablando del impacto de la economía. Hay que desagregar factores, seguramente el factor. No tengo problema en hablar del caso de la provincia de Buenos Aires. Pero no, este cimbronazo final, más allá de que efectivamente hay una oposición que quiere darle vuelta a los vetos y quiere hipócritamente lo que hizo en 2006 Cristina, los mismos que avalaron que Cristina tuviera un mecanismo de blindar los vetos. Todo eso lo sabemos, uno no cuenta con ese apoyo. La novedad es la foto de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde se creía que podía ser -2, -3, -1, perfecto. empate y pasamos no al análisis político, no tanto a la cuestión económica. Todo, Agustín. Bueno, yo creo que... Sí, todo tiene que ver con pero, todo, eso es obvio. Todo tiene que ver con todo. Agustín, Pero a mí pará, dijo empate técnico, pero déjame hacer una pregunta. Pero le respondo a él, Pero, te respondo Agustín, a vos. que no Si querés te responder mi respondo a vos, pregunta. dale. Milei dijo empate técnico, Agustín, y perdieron por 14 puntos. Yo- ¿No hay una eso- autocrítica de nada? Yo no lo dije. Lo dijo el presidente. Bueno, ¿qué es lo que querés que yo Digo, no tenés una responda autocrítica con de decir, respecto a hicimos eso? esto mal, nos ¿Qué es lo equivocamos? ¿Qué es lo que buscás que yo responda? Escuchar humildad y una autocrítica para entrar a una Me campaña. parece bárbaro. ¿Cuál es? Me parece muy bien. ¿Y cuál es? No, que hubo examen crítico, pero eso créeme que lo hubo. Bien. Eso lo hubo. ¿Y cuál es Y el análisis se hace hacia adentro, no para... Patricia, Para el sí, votante no se hace el Patricia, análisis. Patricia. Perdón, a Lo ver, hablamos todos. yo creo que estamos dando vueltas sobre, parece mordiéndonos la cola. Sin ninguna duda que ha habido autocrítica. El propio presidente hizo un discurso y lo dijo claramente hace muy poco tiempo, ni bien terminaron las elecciones, y asumió, hizo autocrítica, también hizo cambios, y ninguna duda nos cabe que se cometieron dos errores profundos, te diría, e importantes. Uno es político, porque cuando uno tiene que hacer acuerdos, realmente, lamentablemente, hay que caer muchas veces en una negociación no deseada, porque te lleva al terreno político que hemos seguido durante muchas décadas, de tome y daca, pero que te transforma el camino o el rumbo que tenés. Ese es un diálogo político que entiendo el presidente no quiere dar. Pero además, tuvimos un error de comunicación. Yo creo que cerró, y digo tuvimos, porque aunque yo no soy libertaria, acompaño a un presidente democráticamente electo Decime cuál que fue el tiene error. que quedarse hasta el 27. Que quiero escuchar, Alejandro. Y no Sí. quiero que lo saquen a patadas como pretende hacerlo el kirchnerismo. Bien. ¿Cuál fue el error? Decilo. De comunicación. De comunicación. Bien. Alejandro, quiero escucharte casi a modo de cierre tu mirada. Diego, yo trato de ser prudente y respetuoso y creo que estamos viendo países completamente diferentes y que hay un problema irresoluble. Argentina enfrenta una crisis social gravísima, y esto es evidente, una crisis política que explica la derrota del gobierno en la elección en el principal distrito del país por un margen que nadie anticipó, una crisis económica, porque los últimos meses la actividad económica está parada, la destrucción de empleo es muy importante y el cierre de empresas es muy importante, y una crisis financiera que aparentemente se descomprime con un préstamo ocasional brindado en último momento por un gobierno amigo. Esas cuatro crisis tienen características diferentes. Dos de ellas, la crisis social y la crisis política, están en el diseño del gobierno. Este gobierno estructura una política que causa crisis social, que causa dolor social. La crisis financiera
la crisis política son producto de errores propios. Las LEFIs, la ruptura de las conversaciones que tuvo con sectores que apoyaron al gobierno al principio, la caída en un discurso de destituyencia que es especular del que decía Cristina Kirchner en la crisis del campo, cuando los roles de la oposición son los roles de la oposición entonces y ahora, y no es un problema. A mí me preocupan varias cosas. Cuando Esper dice, esto es lo único que se puede hacer, es una negación de la diversidad de opciones que hay en el mundo y entre las cuales uno tiene que tomar algunas. Si toma una sola es una preferencia, no es una única alternativa. Pero además digo, Sí. 4 crisis enfrente y un gobierno sin capacidades técnicas, sin capacidades cognitivas e intelectuales, sin capacidades emocionales y sin capacidades políticas para resolverlo. No Al se fin el nota. que hace Y un política hablando compromiso, del y un otro sos compromiso, vos. y un Al fin el compromiso, que habla- y un compromiso. Estoy hablando. Si no, Y un sí, compromiso me di de la cuenta, sociedad me di de cuenta. sostener al gobierno hasta el 27. Ese es el compromiso que tenemos todos los demócratas de esta sociedad. Bien. Hay una responsabilidad en el gobierno de dar respuestas a las crisis que generó y de las que no sabe cómo salir. Perdón, Muy ¿puedo bien. hacer una sola No, pero pregunta? no le está Una robando pregunta. minutos a Berna. Una pregunta. Sí, muy breve. Katz. Dale. ¿En quién estás pensando? ¿En vos como candidato, en tu rol político o en la Argentina? Cuando haces este comentario y esta crítica. Mi rol como candidato es absolutamente contingente respecto de mi pensamiento, que es producto del estudio, la reflexión y la observación desde hace décadas, que nunca ha estado al servicio de un interés ni partidario, ni económico, ni de grupo, y que sigue funcionando de ese modo. ¿En Mi quién estás visión del pensando? gobierno es crítica desde antes de que Milei asumiera. Creo que es una persona absolutamente desequilibrada desde todo punto de vista y carente de capacidades intelectuales, no solo emocionales. Su forma de ejercer el poder es antidemocrática y el descrédito que tiene entre los economistas con buena reputación es inmenso. Acompañado de una mujer sin ninguna experiencia en la gestión de nada, No me de contestaste un la chico pregunta. que es un no me empleado, contestaste la pregunta. un empleado No, sombrío, no, oscuro está bien. de un gobierno. Puedes hacer en la el que crítica que incide- quieras, pero no contestaste esta pregunta, que es Voy muy pensando importante. como un ciudadano argentino preocupado por el futuro de este país que está cada día más en riesgo por la gestión del gobierno que ustedes expresan. O sea, que Desde ahí todo lo que pienso. pasó durante 70 años para vos no contó. Sí contó, yo No, no escribí te veo libros crítico sobre lo para que atrás. pasó. Escribí libros sobre lo que pasó. Bueno, yo he sido crítico del kirchnerismo cuando todos ustedes estaban callados y No, vivían yo muy no. confortablemente. Yo seguro que callada no. No tienen idea desde cuándo yo he sido crítico del kirchnerismo a la intemperie. Yo desde Sin que ningún nació. amparo No de leía nadie. los diarios, Y lo soy. Se del ve que no gobierno leía los actual. diarios. Porque yo- Punto. Digo, hablo como un ciudadano, es algo que a ustedes les cuesta entender, que la ciudadanía tenga voz, tenga opiniones y sea crítica. No me Pero entendiste muy bien, la no es que pregunta. vos hayas intereses abierto tu partidarios. intervención No la diciendo que contestaste. se hace política hablando del otro. Vos sos el primero en hablar del otro. No la Todo el tiempo contestaste. estuviste hablando del otro. Estás Sos pensando macanudo en tu vos, candidatura, realmente. no en Ustedes Pero son bueno, gobierno y la obligación de la Yo ciudadanía no soy es gobierno. ejercer una crítica del gobierno. Pero realmente sos... Es ejercer una crítica, hay que ejercer una crítica sistemática del poder, sea quien sea que lo tiene. sí. Para eso tiene que haber una sociedad civil robusta, Hay que activa imaginar un y con país voz. que nos importe y nos contiene a todos. ¿entendés? Ese no es el que están imaginando Ese- ustedes. ese es- Con no, el sí, nivel de exclusión que absolutamente. generan, hay que Es el- preguntar a los es el discapacitados. presidente que está pensando en el país. Hay que preguntar a los discapacitados y hay que preguntar a los jubilados. Sí, claro, ¿la plata Desde de dónde la el sacás? gobierno, ¿Querés- Decime vos cómo lo el dinero ha resolvés. ido de abajo hacia arriba. Hacé de cuenta que Son sos el que números. está en el sillón de Rivadavia. ¿De dónde sacás la plata? Bueno, Contame. lo que bajaron de No, no, no. retenciones esta Holístico. semana, Conocés lo que el- bajaron de Holístico lo retenciones esta haces. Vos lo semana haces es holístico. mucho menos que lo que se necesitaba por ¿Conocés la el ley de artículo discapacidad. 38 de la ley de Te administración acabo de financiera? contestar, ¿no querés escuchar? No, no. Quitaron Te pregunto. retenciones por un volumen mucho mayor que lo que exigía la ley de discapacidad. Son decisiones Ah, políticas. y la deuda que hay que pagar, Y las ¿qué haces? retenciones La que decisión quitaron, es y no las pagar. retenciones que El quitaron, default. las Es más retenciones fácil. que quitaron, se las Más quitaron a demagogia. 4 cerealeras, ni siquiera a los productores. Son decisiones políticas. Llevar Por el dinero de un supuesto lado que a son otro, decisiones se lo políticas. sacan a los discapacitados. Se lo saca a nadie, por favor. No se lo sacan a Se nadie. lo sacó a los Yo he hablado discapacitados. he hablado con la directora de una Te institución financiaron de a los discapacidad discapacitados y el que- kirchnerismo durante 30 años. Vos no hiciste, eso no cuenta. ¿Vos Eso me no querés cuenta. decir a mí que yo no hice una crítica No, de la pero política vos kirchnerista? estás Claro que centrando- cuenta.
Yo no me voy a aferrar a nada del pasado para dejar de objetar los problemas del presente. No. El presente es malo y las alternativas que ustedes proponen para el futuro lo van a empeorar. Ah, bueno. Lo van a empeorar. Tu optimismo. Si no viene el amigo Trump a tirarle plata al ludópata, que no hace más que gastar y gastar y gastar. Ludópata. Caputo es un si hay algo que no ludópata, le Caputo cabe es al un presidente es ludópata. eso. Es una persona desprestigiada en todo el sistema te vuelvo a académico de la decir, economía. En lugar de tu crítica y de pensar en el bien del país, porque sin ninguna duda, cuando yo te pregunto, ¿qué harías si estás en el sillón de Rivadavia? Cuando te hablo del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, te estoy hablando de una seriedad de política pública, donde cuando vos De la que yo no carezco, presentás disculpame, un de la que yo no proyecto de ley, carezco. De la que tiene yo no que tener carezco. un financiamiento. Te acabo de explicar. Estas leyes no lo Retiraron tienen. recursos públicos, bajando las retenciones, por mucha mayor cantidad de lo que era necesario para atender a los discapacitados. Son decisiones. Sí, y tu claro. presidente dijo, la crueldad es un valor, y para mí la crueldad es miserable. Ah. Y eso hace una diferencia entre ustedes y yo. Punto. Bien. Ok, Punto. Bien. punto. Y en este momento viene Berna. Ahí está Berna. Cambié el clima. Tenemos los 4 climas. 3 son de Berna. El otro es el que acaban de ver. Vamos. Y venimos a usar la historia para hablar del presente, no todo lo que no hay que hacer. Pero les quiero hablar de un no amigo, del verdadero enemigo que tuvo la Argentina. Un enemigo, el más malo que todos, el enemigo más malo que tuvo Argentina en Estados Unidos, que fue el señor Braden, el embajador que tuvo Estados Unidos en 1945, que escribió unas cosas muy lindas. Estuvo 4 meses acá, ahí lo vemos al señor Braden. Es un muchacho que estuvo 4 meses de embajador, pero se mandó cada una y empezó a publicar, cuando llegó a los 2 meses que conoció a Perón, empezó a hablar de Perón y empezó a mandar sus cartas al Departamento de Estado diciendo que Perón era esto. Perón es, taca, taca, taca. Esto, perdón, ¿dónde fuiste a buscar esto? En los Archivos Nacionales de Estados Unidos, en la biblioteca del presidente Truman, hay una carpetita muy linda que dice correspondencia Perón, Truman, Departamento de Estado, y Braden empieza a decir, escribe, Perón es incontrolable, megalomaníaco. Eso dice Braden, los cables confidenciales. Capaz de asesinar. No, un amigo, ¿no? Un amigo de la casa. Bien. Hay más. Mirá, en el 45. Fue en el 45. 4 meses tardó, incontrolable. 4 meses tardó. Estuvo acá en la Argentina y se fue, y Flor de Macano. Bueno, Braden o Perón. Braden o Quedó Perón. eso para la posteridad. Y después Bien, Estados sí. Unidos manda un amigo, un embajador que se hace amigo de Perón. Pero bueno, esa es otra historia. No, la historia es que hay un productor que, fíjense, que hace ¿Cuántos sus son varios, tardes. mirá? ¿A Y dónde que me quitaron el googlean, dónde tiempo, se meten? y yo los llamo a ustedes para venir. Bien, ¿tengo a alguien del otro lado? Sí, tengo a alguien del otro lado. A-lo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Diego? Carlos. Te felicito porque tus editoriales duran cada vez más. Nos Sí. tendríamos que juntar un día para ver quién tiene el 4 horas. editorial Vamos más a largo. ver, hacer las 8 horas de Pipo Mancera, Sí. pero de editoriales. Yo aporto mis 12 minutos, El 14. Teletón. Es Vos buena ponés esa. 45, no. Sos 50. socio mayoritario. Yo soy 50. un humilde aportante. Sí. No, pero está bueno porque después Gonzalo Asís tiene Ahí la que ligué yo. pelar, ¿no es cierto? Con más información, con información precisa, ¿no? Tiene que Como siempre competir. En el libre mercado periodístico tiene que competir Sí. contra nosotros. Claro que sí. Y bueno, ahora estamos justo cerca de la competencia porque estamos muy cerca de las elecciones. Faltan 5 semanas y 124 encuestas que le van a pifiar feo. Y en medio de la peor crisis Estamos, del gobierno, estamos a 124 encuestas de las elecciones. es así. Sí. Llega este salvataje del amigo Donald y esto nos trae una serie de interrogantes. A saber, 2 puntos. sangría. ¿Liquidará el campo Sí. antes del fin de octubre? ¿O esperarán que el dólar se vaya para arriba como flato de buzo, como dice nuestro educado Nuestro poeta, presidente? nuestro poeta. ¿Va a funcionar el salvataje o pasaremos del grito "Viva la libertad, carajo" al clásico "a los botes, a los botes"? No. ¿Milei Elijo seguirá creer. sin agraviar o después del acuerdo empezará a insultar en la lengua de Shakespeare? ¿Cómo se dirá econochantas y mandrilandia en inglés? Mandriland. Mandriland. Muy bien. Muy bien. Excellent. Gonzalo. Beautiful. ¿Se ¿Qué calmarán más? los mercados o seguirán tan alterados como Nancy Pasos cada vez que se cruza con Mariana Bray? Eso solo escala eso. Hay ¿Qué que ayuda seguirlo. más al gobierno? ¿Una foto con Donald Trump o un tuit en contra de Alberto?
Hoy volvió, resucitó. Hoy reapareció para dar una mano, ¿no? Sí. La cabra, en definitiva. ¿no? Recuérdenme, los que Sí. estaban queriendo revivificar el peronismo, acá estoy. No, encima dice Donald, wake up. No, un vivo bárbaro. ¿El mate le dará acidez a Axel Kicillof? Después de las 23. Salvo Y que por seas- último, Diego, ¿tenés el celular de Karen Reinhardt? No lo tengo, lo puedo pedir. ¿Para qué, Ayer Carlos? dio su fue la primera entrevista televisiva que dio. Elegimos creer que sí, que era la ¿Para qué primera lo quiere, Diego? No sé, porque lo Faltaba quiere. el whisky. Faltaba el whisky. Preguntale, quizás Faltaba te el cuenta. whisky. Faltaba el Carlos, whisky. ¿hay una de carne picante? Uy, la puta madre. Siempre. ¿Hay algo? Siempre Dale, me una de carne picante. Sí. Omita- Me lo contó- Vamos a omitir, a ver qué hora es. ¿Tenemos tiempo? Son y 42. Sí. Tenemos, creo que tengo 2 minutos. Por Dios. Omitimos carne suave, omitimos Ay, la humita. puta madre. Vamos a la de Sí. carne picante. Sí. Adelante. Me lo contó Marcos Buscaglia. Una tarde que estábamos tomando el té. Sí, justamente en la casa de Santiago Kovadlov. Claro. Un tipo entra a la farmacia y dice, hola, ¿me da un preservativo que hoy ando con muchas ganas de ponerla? El farmacéutico responde, por favor, acá hay 3 señoras. Y el tipo le dice, bueno, deme 3. Otro más, uno más. Están pidiendo. No, ya está. No, tenemos más, otro. Carlos, dale. No, Está. Otro, Carlito. Están pidiendo por Twitter, Oh. están pidiendo. Vamos, Ay, por favor. uno más. Esto una vez se lo escuché en la redacción de La Nación a Ernesto Shaw. Un inversor visita a un broker y le pregunta cuál es la mejor inversión para esta época de turbulencia financiera. El broker le responde tatuarse $1 en el miembro. El inversor pregunta por qué y el broker le responde tendrá siempre su dinero a mano, disfrutará moviendo su dinero, a veces podrá ver crecer su inversión y sobre todo nunca le molestará que su pareja se coma todos sus ahorros. Y ese es superador. Y con esa entra a la Academia Nacional del Chiste. Queda admitido formalmente en la Academia Nacional del Chiste. Aplausos, Carlos, muy bien. Ha quedado incorporado. La galería de incluso está Café Fashion y todo. Está muy bien, Carlos. Entraste. No, gracias a vos, Diego. Bien. Gracias por estar. Gracias por Bueno, yo no tengo más remedio que mandar a corte. Mando a corte, vamos. Disfrutar el aire libre. En Naldo encontrá la mayor variedad de productos con la mejor financiación. Hasta 30% off y 12 cuotas sin interés. Naldo, un amigo de la casa. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Bueno, muy bien. Ahora, Darío Lopreite, hemos quedado otra vez en posición adelantada 2 minutos, 3. Serán devueltos con intereses. Hasta mañana.